Bueno, bienvenidos a todos. Esperamos que estén teniendo un excelente lunes. Ahora en un ratito vamos a arrancar con esta capacitación. Ya somos 26. Esperamos unos minutitos más, ¿les parece? Bueno, mientras tanto, para aprovechar, ya que no tenemos la música, me voy presentando. Mi nombre es Verónica Escaso, soy coordinadora acá en el Comité Aprendiendo, que es el equipo de trabajo que se encarga de llevar adelante la planificación y organización de estas capacitaciones. Y la idea es que hoy voy a ser moderadora. Los invitamos a todos a que prendan sus cámaras, así hacemos que esta sea una experiencia un poco más fluida y dinámica. Y les contamos que tenemos el chat disponible como para que nos vayan dejando las dudas, consultas que tengan. Y si alguno se anima, obviamente, pueden usar el emoji de la manito como para levantar la mano y hacer preguntas durante la presentación. Bueno, si les parece, vamos a arrancar. Para ir comenzando, quiero presentarles el día de hoy a Laura Gocino, es nuestra speaker. Eh, Laura, bienvenida. Gracias. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, excelente. Un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por sumarte a esta iniciativa. Eh, Seguro vas a tener un montón de tips y consejos para dejarnos que nos van a ser de mucha utilidad. Si te parece, paso a presentarte. Dale. Laura Gocino es licenciada en Gestión de Recursos Humanos y Administración de Personal. Es egresada de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, y tiene un posgrado en Dirección de Recursos Humanos de la misma institución educativa. Laura además es Manager de Recursos Humanos en AEMI Consulting y Directora General de People Experience en Mazalan Comunicaciones, que es una consultora especializada en tecnología, Internet y entretenimiento. Bueno, Laura, te cedo la palabra para arrancar con la presentación. Bueno, Vero, gracias. Primero por invitarme a compartir este espacio. Espero poder transmitirles ideas, buenas prácticas, que se lleven una idea general de lo que es participar de una entrevista, del proceso previo, del proceso de la entrevista y el post. Un poco el objetivo es que puedan conocer el proceso de inicio a fin, puedan sacarse las dudas para todos aquellos que no participaron o que tuvieron poca experiencia en entrevistas. Bueno, vamos a partir de la base, espero, le avisé a las chicas, estoy con medio mal de la voz, así que espero cualquier cosa, ustedes me levantan la mano si no se entiende, no se escucha algo. He's ghosting Bueno, me. arrancando desde el momento previo a la entrevista laboral, siempre nosotros apuntamos a que trabajamos o que queremos trabajar dentro de una industria particular, que es la de la comunicación, en donde también se nos evalúa desde ese lado, ¿no? Todo lo que nosotros decimos, hacemos, planteamos, comunica. Con lo cual tenemos que estar siempre atentos desde el primer minuto, desde el primer contacto que una consultora, una empresa, yo hablo desde la consultora, pero nos pueden contactar desde una empresa también. En general, la mayoría de las entrevistas laborales hoy en día se están manejando de manera virtual, pero no es raro que surja alguna entrevista de manera presencial. Todavía hay consultoras, poquitas, pero hay consultoras que tienen un trabajo 100% presencial, hay empresas que tienen trabajo 100% presencial, entonces en esos casos normalmente el requisito fundamental es que la entrevista se conduzca de manera presencial. Si no, de manera virtual siempre es lo más cómodo, lo más rápido, lo más fluido. Siempre que ustedes manden un CV, por el medio que sea, yo parto de la base que más o menos ya todos tienen una idea desde dónde, cuáles son los canales de búsqueda, si no después me preguntan y podemos ampliar un poco más sobre eso. Pero es muy importante que desde el momento que ustedes participen de una postulación por el envío de un CV o porque aplican a través de una página web, que estén atentos a los medios de contacto, a los canales de contacto que ustedes dejen como prioridad, como puede ser o el inbox de LinkedIn o un correo electrónico o un
el celular, porque parece mentira, pero nosotros muchas veces intentamos contactar a los mails o a los teléfonos de contacto y o no nos atienden o no nos contestan los mensajes, porque a veces, no sé, el mail les cae en spam o en correo no deseado. Entonces, siempre que ustedes participen de algún proceso de selección, estén atentos a cualquier contacto, porque a veces se pueden perder oportunidades por eso. Del mismo modo, para nosotros es muy importante que ustedes contesten cuando les, más allá de si lo ven o no, ¿no? Es clave que lo vean, pero una vez que lo ven, contesten los mensajes, porque realmente pasa, es muy común que nos gostean mucho y por ahí los contactamos y lo dejan pasar, capaz que no están interesados, que es algo que puede suceder y está perfecto, pero siempre está bueno mantener ese contacto fluido para futuras oportunidades, quizás los contactamos justo para una búsqueda, a lo mejor sus CVs nos quedaron en una base de datos y los contactamos 6 meses después de que ustedes postularon y no están interesados, pero está bueno que mantengan ese contacto y digan, mira, te agradezco el contacto, yo en este momento no estoy en búsqueda laboral, quizás más adelante, porque a nosotros también nos da la pauta de, primero, una cuestión de respeto y segundo, de cuáles son los objetivos de esa persona a nivel laboral y profesional. Entonces, siempre está bueno y nunca sabemos con quién nos cruzamos, a quién conocemos o quién nos puede llegar a conocer a nosotros. Y tiene un poco que ver con esto de el respeto, ¿no? De tratar de que todo el proceso, desde el primer contacto que tenemos, sea en una base de respeto. Nosotros, cuando estamos postulando, nos interesa, nos gusta que nos respondan, que sean respetuosos con nosotros, entonces desde las áreas de recursos humanos, de people, pretendemos exactamente lo mismo y la comunicación es clave. Un dato importante que yo siempre hablo, sobre todo con los chicos del equipo, es la industria de la comunicación es chica. O sea, nosotros nos conocemos entre todos y si no conocemos a alguien de la consultora al lado, siempre tenemos a alguien que trabajó con, algún referido. Entonces, la imagen que tengan de ustedes es clave, porque siempre preguntamos. Nosotros los que estamos haciendo selección, siempre, si viene una persona que estudió en tal universidad o que trabajó en determinada consultora, nosotros siempre conocemos a alguien. Entonces, lo primero que hacemos es levantar la mano y pedir referencias. Por eso es tan importante la imagen profesional de cada uno de ustedes. Yendo un poco a esto que hablábamos al principio, de que estamos trabajando entre comunicadores, a la hora de responder, si querés podemos pasar a la siguiente, Vero, la siguiente. Esto es clave, chequear la ortografía. Se los cuento y se los digo como un tema fundamental porque parece mentira, pero la cantidad de CVs que llegan con errores de tipeo, errores ortográficos, eso nos da la pauta a nosotros que estamos del otro lado leyendo, que el día de mañana nosotros les podemos pedir un comunicado, que redacten un comunicado y que va a salir con los mismos errores o que no lo van a revisar, o eso habla inclusive de cómo pueden llegar a ser a la hora de trabajar. Por eso es tan importante el tema de la ortografía. Y un tip que hay muchos que se relajan en pasar un corrector ortográfico. Ojo porque los correctores, sobre todo ahora los que se utilizan por inteligencia artificial, no corrigen el lunfardo de Argentina. Entonces, cuando ustedes están redactando un mail, o sí, sobre todo en los mails, redactando un mail, hay verbos a los que no les ponen acento, por ejemplo, y el corrector no lo detecta. Entonces, relean, pidan que alguien más lo haga por ustedes, lo revise, como para tener una segunda mirada, porque esa primera impresión cuenta un montón. Otro tema importante es, dentro de lo posible, y acá la tecnología nos da la posibilidad de programar los mails, es responder, por una cuestión de respeto, dentro del horario laboral de la otra persona.
¿Por qué? Porque ustedes hoy, por ejemplo, están estudiando, hay muchos que a lo mejor estudian de noche, trabajan de día, estudian de noche, entonces es importante respetar los horarios de trabajo del que está del otro lado, con lo cual es lógico que puedan responder quizás un mail fuera de horario laboral, a las 11 de la noche si quieren, pero siempre queda bien programarlo para que ese mail, esa respuesta salga al día siguiente. Otro dato muy importante es vayan a las entrevistas con información sobre la empresa, googleen, busquen, pregunten quién los va a entrevistar, métanse en la página de la consultora, en la página de la empresa, sepan sobre todo, a mí me ha pasado muchas veces de sentarme a entrevistar gente y que la persona no sabía para qué puesto estaba postulando. Y la verdad que tiene mucho que ver con la impresión que nos da del otro lado, ¿no? Del desinterés, de que a la persona le da lo mismo estar para la búsqueda a la que postularon, para trabajar dentro de esta consultora o trabajar en cualquiera. Independientemente de que uno en nuestra primera experiencia quiere entrar a trabajar en una consultora, siempre está bueno dar la sensación de que están eligiendo esa entrevista y venir a trabajar con nosotros. Con nosotros hablo en este caso por Masalán o por cualquiera de las consultoras. No sé si tienen alguna duda hasta acá, quieren preguntarme algo o que ahonden algún tema, y si no, sigo. Bueno, sí. ¿Crees que es necesario eh, adaptar nuestra preparación para la entrevista según la empresa a la que nos estamos postulando? Construir una historia que sea útil como para presentarnos para esa posición laboral, o siempre hay que adaptarlo, digamos, o A crees ver, que algo... está muy buena la pregunta. En general lo que nosotros pedimos es que sean honestos, ¿no? No que disfracen la realidad a lo que van a venir a, entre comillas, vender a una entrevista laboral. Pero sí, obviamente, apuntar el discurso a lo que queremos, al puesto que queremos lograr, porque no es lo mismo postular a una posición de asistente o de ejecutivo de cuentas que a una de director o a una de un área administrativa, nada que ver. Entonces, tanto el CV como la historia que nosotros presentemos tiene que darnos una imagen a los que estamos del otro lado seleccionando de cómo sería esa persona, ese postulante dentro de la posición para la que están aplicando. Ahora, esto no quiere decir que tienen que armar una historia para convencer al que está seleccionando, pero sí orientar el perfil a los objetivos que ustedes quieren lograr. Buenísimo. Aprovecho acá que Camila Jiménez levantó la mano. Si querés hacer tu pregunta, Hola, Camila. buenas tardes. Si yo quería consultar, porque a veces pasa, hace poco me pasó de hecho, que había dos posiciones abiertas, una era para comunicación política y la otra para políticas públicas. Y por ejemplo, yo estoy en tercer año de la carrera y estoy un poco entre investigando qué es lo que me gusta, tratando de entrar al mundo de la comunicación, y queda mal, digamos, por ponerlo en esos términos, enviar para ambas posiciones. No, para nada, para nada. Está perfecto y sobre todo en una primera instancia donde ustedes están desarrollando una primera experiencia laboral, está bien que ustedes manden, independientemente de que sea para el mismo, para la misma consultora, la misma empresa, está bien que ustedes manden, también son perfiles bastante parecidos las posiciones, con lo cual está bien que ustedes manden para, para distintas posiciones. Mi recomendación es, cuando están empezando en esta primera experiencia laboral, manden para posiciones que sean junior, porque parece algo que se cae maduro, pero me ha pasado de recibir perfiles de gente que quiere empezar a trabajar y por ahí postula sin ninguna experiencia para una posición de dirección de cuentas. Y es imposible, la realidad es que por más que nosotros recibamos el perfil, lo clasifiquemos y lo carguemos en nuestra base de datos para otro rol, para el rol para el que puede llegar a aplicar, tampoco queda bien porque nos da la impresión de o que mandan a cualquiera para cualquier posición, para cualquier empresa,
o que ni siquiera leyeron el perfil para el cual están aplicando. Entonces, dentro de los perfiles para los que ustedes puedan aplicar por su experiencia o por la no experiencia, justamente, manden tranquilos, pero no se manden a postular en perfiles que no tienen nada que ver con ustedes, ¿no? Gracias. Buenísimo, Laura. Está Alejandro también que levantó la mano. Bien. Ale. Hola Laura, ¿cómo estás? Una Hola. consulta en referencia a lo de los perfiles. Yo cada vez me voy convenciendo más que para mí es, no te digo una mentira, pero va pegando en el palo, porque a ver, yo tengo mucha experiencia en lo que es la industria del entretenimiento, más parecido a lo que es lo deportivo y demás, y y creo que todo lo que estudiamos, por ejemplo, relaciones públicas, creo que lo que yo hacía, por ejemplo, en mi trabajo, que era justamente gestión de medios, PR y prensa y demás, se puede aplicar exactamente a una empresa que busque, no sé, en una institución médica. Eso de los perfiles, no, porque vos venís del deportivo o vos venís de la industria, no sé, del crédito y la finanza, no se puede aplicar a otro tipo de, digamos, de industria. Estructuralmente para mí es lo mismo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hago yo para convencer al que está del otro lado en recursos humanos para decirle, mira, lo mismo que hago yo en una empresa de, no sé, de organización de eventos o algo que esté relacionado a una marca deportiva, a un evento deportivo, lo puedo hacer en un hospital, por ejemplo? Gracias. Bueno, a ver, para los que estamos seleccionando, es cierto, las industrias, por más que sean diferentes, muchas veces se puede aplicar la experiencia a distintos rubros. Nosotros a la hora de seleccionar no descartamos a la gente por la experiencia, por el rubro en el que tuvo experiencia, sino que damos prioridad a quienes hayan tenido experiencia en rubros similares. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que podés aplicar procesos y tareas que son iguales en distintas industrias, si yo tengo que tomar alguien, por ejemplo, para entretenimiento o para deportes, que son encima rubros muy particulares, voy a preferir toda la vida tomar a alguien que venga con experiencia de esos rubros. ¿Por qué? Porque ya voy a tener una parte de la curva de aprendizaje de ese rubro, e inclusive en lo que es PR también de contactos, de agenda de periodistas, que ya lo va a traer el candidato, que va a ser mucho más completo y más rico que alguien que venga de otra industria, independientemente de que es cierto, por ahí te tomo una entrevista y vas a saber hacer el trabajo, pero a lo mejor no vas a tener agenda de periodistas, o sí. Hay que llegar a la instancia de la entrevista, pero previo a ese filtro, digamos, está el filtro de la experiencia. Y la realidad es que para puestos que requieran experiencia siempre van a tener prioridad quienes hayan trabajado en la industria para la que estamos buscando, y sobre todo cuando sean industrias muy particulares. En general, las industrias, por ejemplo, del consumo, es todo lo mismo. Pero tenemos, cuando buscamos para industrias de beauty o entretenimiento o deportes, buscamos a alguien que haya tenido experiencia en la industria. Está bien, pero mi pregunta era la siguiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para convencer al de recursos humanos para poder que me tenga en cuenta? Si no, ya me bajo de la mitad o del 80% de la búsqueda. Y debe pasar lo mismo para otros chicos que vienen trabajando en otro tipo de industrias. A ver, no hay algo que puedas hacer para convencer. Sí, está bueno que vos puedas contar tu experiencia y que puedas inclusive hacer, sabiendo para qué industrias estás postulando ahora o para qué industrias es la búsqueda, hacer un paralelismo entre tu experiencia en la industria del deporte, por ejemplo, y cómo aplicarías esa experiencia en la industria para la cual estás postulando ahora. La realidad es que esto, como pasa en todos lados, del otro lado hay una persona que tiene interpretación, que tiene sus pensamientos, y a veces el equipo de recursos humanos viene como muy seteado, y esto haciendo también mea culpa para nuestro lado, viene como muy seteado en, bueno, yo necesito buscar gente que haya tenido experiencia en esto. Ahora, eso no quiere decir que me siente con vos en una entrevista, te escuche hablar y diga, no, bueno, por la experiencia que tuvo Alejandro,
podría llegar, lo veo a él por un tema de personalidad, vos podés demostrar también cuál es tu conocimiento de esa otra industria, depende para qué posición sea. La realidad es que si no tuviste experiencia en una industria en particular, por más que nos digas o nos expliques, es probable que no se tenga en consideración un perfil con nada de experiencia en determinados rubros. Pero de nuevo, dependiendo de la posición, si yo tengo que tomar un director de cuentas para el rubro de beauty y necesito que tenga experiencia en organización de eventos, que tenga contactos de periodistas, etcétera, cosas muy puntuales, y voy a necesitar a alguien con experiencia ahí. Ahora, si tengo que contratar un asistente o un ejecutivo junior, y bueno, podría considerar gente que venga de otras industrias. Ahí voy a valorar otros aspectos del perfil. Muchas gracias. Bueno, Lau, si querés, podemos seguir avanzando con Bueno. la presentación. Bueno, yendo a la instancia de entrevistas puntual, siempre es clave elegir un buen lugar, pensando en una entrevista virtual, ¿no? Con buen lugar, ¿a qué nos referimos? Un espacio que no tenga fondos que nos distraigan, que no haya ruidos. A veces nos pasa que o por una cuestión de tiempos o están trabajando y no pueden tener la entrevista durante el horario laboral o el espacio de trabajo y tienen que ir a un bar. Puede pasar. Sean conscientes de ir un ratito antes, encontrar cuál es la mejor posición dentro de ese bar. A lo mejor fueron a un bar que justo ese día tuvo no sé, una reunión con chicos en la mesa del lado y es muy difícil conducir una entrevista, se van a poner nerviosos. La idea es que ustedes puedan anular la mayor cantidad de variables externas que hagan que se pongan nerviosos. Entonces, si ustedes van a tener la entrevista en un lugar donde va a haber gente pasando de fondo, donde va a haber mucho ruido ambiente, lo único que van a lograr es inclusive ponerse más nerviosos pensando en que el lugar no les está permitiendo tener esa entrevista en paz. Y sumado a eso, del otro lado es muy difícil poder escuchar o distinguir o no distraerse cuando hay tanto ruido ambiente. Así que eso es importante. Ahora, si no quedara otra y hubiera mucho ruido ambiente, tengan la precaución de activar y desactivar, un tip al margen, de activar y desactivar el micrófono al momento de contestar, justamente para no llenar de ruido la entrevista. Clave, ser puntual, clave. Parece una pavada, pero hay mucha gente que llega tarde a las entrevistas, sobre todo a las que son presenciales. Temas de educación, esto también es clave, lo hablamos, lo mencioné antes, lo traigo. Es muy probable que cuando ustedes arranquen la entrevista, una vez que se saludaron y ya se conocieron, que les pidan que hagan una pequeña presentación sobre ustedes. Traten de llevar algo armado, ensayado, contar ya dentro del speech de esa presentación, contar qué están estudiando, cuánto les falta para recibirse, cuáles son sus intereses personales, qué les gusta hacer en su tiempo libre, si están trabajando, contar qué es lo que están haciendo, si están haciendo algún voluntariado, lo mismo, con algo que nos dé una imagen general de cómo son ustedes. ¿Sí? Siempre todo lo que ustedes lleven adelantado y preparado les va a llevar tranquilidad a ustedes en el momento de la entrevista y va a demostrar seguridad de cara al entrevistador. Lo mismo al punto siguiente. Siempre hay determinadas preguntas o frases en particular que quienes seleccionamos les podemos preguntar y pasa en todos lados, que es, por ejemplo, que nos cuenten 3 aspectos positivos y 3 oportunidades de mejora, o 3 fortalezas y debilidades, que es lo mismo, depende de cómo lo presente cada uno. ¿Para qué cosas sos bueno? ¿Por qué querés trabajar en la empresa en la que estás o en la consultora en la que estás postulando? ¿Por qué buscas un cambio laboral? ¿Cuáles son tus objetivos para un nuevo trabajo, una nueva búsqueda? Esas son
preguntas que en general solemos hacer, y siempre está bueno que las lleven preparadas y que tengan una idea de qué pueden llegar a responder. Otro tema importante, y suele pasar mucho cuando ustedes se ponen nerviosos, que cuando les hacen una pregunta empiezan a irse por las ramas. Y se olvidan, empiezan a contar cosas y nos cuentan de la vida, que está buenísimo, pero nunca pierdan de vista cuál es la pregunta que les hicieron. Y después de contarnos todo, vuelvan a la pregunta y a dar la respuesta. Cierren con la respuesta de lo que se les preguntó, porque eso habla también de cómo pueden seguir el hilo de la conversación, que no perdieron de vista justamente la pregunta que les hicieron, ¿no? Tratar de ser, de todos modos, siempre lo ideal es tratar de ser concisos. Pero a todos nos gusta hablar un montón y venimos con ganas de contarles todo en una entrevista, entonces está buenísimo que siempre recuerden cuál fue la pregunta que nos hicieron y tratar de volver al punto de inicio. Creo que podemos pasar a ver una filmina más. Bien. Esto ya contamos lo de la entrevista, el plano de la cámara. A mí me ha pasado, les juro, me ha pasado de tomar entrevistas con una cara flotante con un fondo negro. O sea, no sé en qué momento pensó esa persona que eso era un buen plano para una entrevista, pero era hablar, realmente fue muy incómodo. Y eso nos distrae y no nos permite, a quienes estamos entrevistando, no nos permite hacer foco en lo que nos está diciendo. Y también habla un poco, ¿no? Si yo tengo una persona que me está hablando, parece una pavada, pero todo comunica, y me estaban hablando en un primer plano hacia adelante de la cámara, con todo oscuro y se veía solamente los ojos y unos anteojos, era muy difícil conducir la entrevista. Entonces, que ustedes piensen en lo que están viendo del otro lado es clave. Esto de ser conciso, bueno, la postura y el lenguaje corporal. Y por último, es clave que puedan hacer todas las preguntas. Siéntanse tranquilos de preguntar, porque cuando nosotros estamos del otro lado tomando una entrevista, nos interesa que ustedes también nos elijan, que ustedes también elijan trabajar con nosotros. Para eso es importante que tengan toda la información a la hora de tomar la decisión de venir a trabajar con nosotros. Así como nosotros los elegimos a ustedes, queremos que ustedes nos elijan, que vengan convencidos y que se queden mucho tiempo con nosotros. Y si, como parte de la entrevista, normalmente siempre hay una instancia en la que nosotros les preguntamos si tienen alguna duda, si hay algo que quieran conocer, si hay algo que les gustaría preguntar o que les ampliemos un poco más sobre el puesto, sobre el sueldo, sobre los beneficios, sobre el equipo de trabajo, que pregunten sobre con qué personas van a trabajar, es una gran pregunta, por ejemplo, y es algo que no mucha gente pregunta. En las consultoras, yo hablo mucho por Mazatlán en particular, pero en las consultoras en general, trabajamos mucho lo que es clima. Para nosotros es casi tan importante la experiencia laboral y el conocimiento técnico como la parte humana de la persona, cómo nos imaginamos a esa persona dentro de la cultura de la empresa, dentro del equipo de trabajo. Cuando nosotros elegimos a la gente, la elegimos para trabajar con una directora en particular, un director, un equipo, y no son los mismos perfiles. ¿Por qué? Porque las personas somos todas diferentes. Con lo cual, pregunten, porque a ustedes les tiene que importar mucho cuál va a ser su equipo de trabajo, dónde se van a sentir cómodos trabajando. Así que libérense y pregunten todo lo que necesiten. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, si no seguimos. Bueno. Estas son algunas de las preguntas que suelen surgir con respecto a entrevistas. Seguro algunas de las cosas ya las fuimos
viendo, a ver, en el chat hay alguna pregunta, si sirve enviar CVs Sí, estuvieron dejando algunas, Laura, si te parece ¿Las las dejamos al retomamos final? para el Bien, final, así no te perfecto. interrumpimos. Buenísimo. Dale, dale, Vero. Bueno, ¿cómo son los procesos de selección para los puestos en comunicación y relaciones públicas y qué se considera relevante al momento de evaluar un CV para estos roles? En general, dentro de lo que es PR o las consultoras, los procesos como mínimo suelen incluir 2 pasos. El primero es con el área de people o de recursos humanos, en donde se suele evaluar más a la persona en general y esto que les decía más a nivel cultural. Y hay una segunda instancia, como mínimo, depende también de la estructura de cada una de las consultoras, una segunda instancia donde está el equipo directo, la directora, coordinadora, coordinador, director, con quienes van a trabajar. Esa segunda instancia suele ser un poco más técnica, le suelen hacer preguntas más de la experiencia en particular o cómo harían la redacción de un comunicado o cuáles son los pasos de un proceso o de qué manera trabajaron o hicieron tal o cual cosa o sobre qué personas conocen del ambiente, del rubro, acá yendo a lo que les decía antes de agenda de periodistas, por ejemplo. Todo eso se los preguntan en esta segunda instancia. Les suelen preguntar mucho sobre experiencias en eventos, si participaron o no. La parte más técnica la dan a evaluar en una segunda entrevista. Después, lo que puede llegar a suceder mucho es que o les manden un ejercicio práctico, que les van a decir, les van a dar una consigna, un tiempo de resolución y lo van a tener que devolver. Es muy importante que ustedes sean honestos con la experiencia que tienen. ¿Por qué? Porque no sería ni la primera ni la última vez que nos dicen que, por ejemplo, no sé, un tema muy recurrente con respecto a donde suele haber diferencias, tiene que ver, por ejemplo, con el idioma. No sé, postulan una búsqueda que pide un rol bilingüe. Y es importante que como mínimo tengan nivel de inglés avanzado. ¿Por qué? Porque probablemente les manden un ejercicio en inglés. ¿Por qué? Porque después va a requerir una comunicación fluida, diaria, en inglés. Y de nada sirve que ustedes postulen diciendo, bueno, más o menos puedo, lo voy a zafar. No, 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 no. Va a ser muy difícil que avancen y eso va a hacer que se ensucien, digamos, se ensucien su imagen de cara a esa consultora. Entonces, apliquen y sean honestos con respecto a la experiencia que tienen, para que no lleguen a la instancia de un ejercicio práctico que después no puedan resolver. Hay mucha gente que se baja en la instancia del ejercicio práctico, por eso les aclaro esto. Bueno, a veces se pide un roleplay. Esto tratamos, sobre todo en puestos más junior, tratamos de no hacerlo porque el roleplay suele poner muy nerviosos a los postulantes, entonces lo evitamos. Pero para una posición un poco más senior lo solemos utilizar. Y esto yendo, bueno, lo que antes preguntaba Alejandro, siempre suma la experiencia en consultoras, es clave dentro de lo posible, y el rubro sector también. Tengamos en cuenta, no sé, de los que están participando, cuántos ya tuvieron experiencia en agencias o cuántos en empresas, pero el ritmo de una agencia es muy diferente al de una empresa. Nosotros en agencias trabajamos con muchas cuentas, con muchos clientes al mismo tiempo, y eso requiere una preparación mental, una rapidez y una agilidad que la da la consultora y no la da la empresa. Entonces, es normal que alguien que sale de una consultora pueda ir a trabajar a cualquier empresa, pero que alguien que viene de una empresa, de trabajar con una sola cuenta, a la hora de trabajar en una consultora le cueste mucho más y no le sea tan fácil acomodarse al ritmo diario de trabajo. Pasamos, si querés, ver a la siguiente.
Bueno, ¿qué buscamos en un candidato? Mínimo, que hayan o estén estudiando alguna carrera vinculada a la comunicación. ¿Por qué? Porque eso da la base teórica. Nosotros sabemos, sobre todo en las posiciones más junior, que vamos a tener que capacitar a esa persona y estamos dispuestos a hacerlo, pero no podemos arrancar de cero absoluto. Necesitamos, aunque sea que conozcan el léxico, sepan estemos hablando en el mismo idioma, que tengan quizás algún conocimiento mínimo de lo que vieron en las materias, en lo que cuentan las experiencias de los profesores, que quizás hayan hecho alguna visita a una consultora. Todo eso ayuda y acorta mucho la curva de aprendizaje. Entonces, es importante sí o sí que hayan o estén estudiando alguna carrera relacionada. Después, ¿qué buscamos? También depende mucho de la posición, del seniority que estemos buscando. No siempre, no se crean que siempre se busca gente con experiencia, al contrario, nosotros buscamos mucho gente que viene sin experiencia para poder formarlos, que puedan crecer con nosotros. Y en esos casos, lo que prestamos mucha atención tiene que ver con la personalidad, la impronta que tiene, la imagen que nos da en el momento, las ganas que se le nota a la persona cuando se está presentando, cuando nos está contando, la energía que transmite, la curiosidad. No nos olvidemos que dentro de lo que es comunicación trabajamos con varios rubros de industrias. Quizás estás trabajando en un equipo en donde te va a tocar una cuenta de consumo, una de tecnología, una de turismo. Y alguien que es curioso es clave para esa clase de equipos. ¿Por qué? Porque va a investigar, porque va a encontrarle la vuelta, va a querer averiguar sobre esa industria, se va a meter, va a buscar información. Entonces, la curiosidad para nosotros es clave a la hora de evaluar estos perfiles quizás más junior. La siguiente. Bueno, ¿qué pasa cuando no se tiene experiencia? Un poquito esto que les decía antes, ¿no? Valorar el entusiasmo, las ganas de aprender. Cuenten eso es clave para nosotros a la hora de evaluar estos perfiles más junior. Con respecto a qué pasa si sentimos que están sobrecalificados. Muchas veces pasa que a lo mejor tienen una experiencia, dependiendo de cada consultora, quizás tenemos el mismo título para el puesto, pero el nivel de seniority es diferente, las tareas que va a tener el mismo rol son diferentes, y cuando recibimos algún perfil que está sobrecalificado, nosotros, y acá sí hablo por el equipo de Masalam, nosotros entrevistamos a la persona hasta el final y ahondamos mucho en la experiencia sabiendo que lo vamos a considerar para otra posición después. Porque búsquedas tenemos constantemente y siempre hay de todos los niveles de la organización y distintos seniorities. Entonces, si consideramos que alguien está sobrecalificado para esa posición, se lo vamos a hacer saber en el momento de la entrevista, sobre todo para que no se quede esperando el contacto por esa posición, pero sí le vamos a contar que lo vamos a considerar o la vamos a considerar para una búsqueda de mayor seniority. Bueno, ¿seguimos? Bueno, acá nos pidieron que contemos una anécdota real con una persona que terminó ingresando en Masalam. No sé si la conocen, a Fiamma Igliore. A Fiamma la conocimos nosotros con una persona de mi equipo, fuimos a participar de un evento que organizó el Consejo y la Comisión de Jóvenes, en donde ella, la verdad, genia mal, se mandó a moderar un panel con Carlos y con Federico. O sea, no eran dos chicos que recién aprendían o estaban recién arrancando, y se mandó a moderar ese panel
vino, se presentó divina y tenía cero experiencia en PR. Y nosotros la conocimos en ese evento y lo primero que dijimos fue, queremos que Fiamma trabaje, apenas tengamos la posibilidad, queremos que Fiamma trabaje con nosotros. Y así fue, ella vino, participó de varias entrevistas hasta que quedó en una de ellas y hoy está trabajando con nosotros, es asistente de un equipo, de uno de los equipos de PR para Chile en particular, así que es nuestra mazalana de Argentina trabajando para el equipo de Chile. Es una genia, sí. Así que siempre mándense, no tengan vergüenza que uno nunca sabe quién nos está viendo. Excelente. Buenísimo, Laura. Muchas gracias por toda esta info que nos compartiste. Me parece que se armó debate en un momento también, ¿no? Pero creo que sí, que va a ser súper de utilidad. Si les parece, no sé si a alguno le quedó alguna duda por dejar escrita en el chat. Ahora, Laura, te voy a leer algunas de las consultas que quedaron. Eh, una de ellas dice, hoy en día, ¿cómo se maneja recursos humanos con respecto de la prioridad que se le da a los CVs que aplicaron a una búsqueda actual y a los CVs que fueron enviados para la base de datos sin que haya una búsqueda activa? Bien. ¿Qué CVs tienen prioridad? Normalmente cuando nosotros largamos una búsqueda y teníamos CVs en base de datos, suele ser porque ya hicimos un escaneo, un filtro de esos CVs y por algún motivo no aplicaban para esa búsqueda que estamos haciendo. Si eso no sucede, teniendo en cuenta eso, la prioridad son siempre los que tenemos en base de datos. Y después, porque ya hay gente que postuló para otras búsquedas o que postuló activamente a la agencia. Si no, después obviamente pasa a ser la prioridad quienes postulen. Ok. Tengo otra pregunta que es un poco similar. Esta dice, ¿sirve enviar CVs a búsquedas en las que se solicite experiencia aún sin tenerla? Después dice, ¿y enviar un CV a algún responsable de recursos humanos sin haber visto una búsqueda en particular? ¿Sirve? Enviar CVs, postular activamente siempre sirve. Las consultoras todo el tiempo estamos filtrando, guardando, analizando perfiles. Ahora, si ustedes postulan, esto creo que lo dije al principio, pero si hay mucha diferencia entre el perfil de ustedes y la búsqueda a la que están aplicando, y lo más probable es que no sirva y el perfil pase de largo. Ahora, también depende de cada equipo de recursos humanos. Nosotros en Mazalán, y yo soy como medio hincha con las chicas de analizar cada uno de los perfiles que llegan e ir filtrando. ¿Por qué? Porque tratamos de no quedarnos con, bueno, no tenía experiencia, postuló igual, era un rol de dirección. Bueno, no, entendemos que a veces es como que se quieren mandar para que los veamos y está buenísimo, entonces también le damos prioridad a eso, pero la realidad es que no son todos los equipos de recursos humanos así y algunos no ven bien que postulen cuando la experiencia no es acorde al puesto al que están aplicando. A Mazalán mándenos, chicos, porque nosotros los vemos a todos. Siempre postular. Perfecto. Siempre Voy postulan. a juntar acá un par de consultas. Una es, ¿en los CVs es necesario sí o sí la foto? ¿Siempre suma o es indistinto? Y la otra es, ¿la edad es relevante a la hora de postular? Foto y edad. Foto, no, para nada. Hoy en día ya la foto, la presencia, no nos importa, a nosotros nos importa la persona, cómo va a ser el trabajo y el resto ni siquiera pasa a un segundo plano, es totalmente indistinto. Y con respecto a la edad, depende y no. ¿Para qué cuestiones depende o lo tenemos en cuenta? Y para las posiciones más junior, y en general buscamos a alguien más chico, con ganas de aprender, que tenga todo por delante, que no haya tenido experiencia, que sea alguien que arranque con ganas de arremangarse y hacer el trabajo de un asistente. ¿Por qué? Porque a veces las personas más grandes, por más que no tengan experiencia,
Y quizás a veces es un preconcepto, pero bueno, a mí la experiencia nos dice que si vas a postular para asistente y venís con una edad más avanzada, va a haber cosas que no vas a querer hacer. No lo sabemos, ¿no? Es un preconcepto, de nuevo, pero es algo que suele suceder. Sacando eso, no, la edad no importa. Ok. Cuando nos preguntan cuánto nos gustaría ganar cobrar al mes, ¿cómo es recomendable responder? Bueno, es importante que ustedes tengan como base siempre cuánto es lo que ustedes necesitarían mínimo para vivir. O sea, tienen que ir con una idea de un sueldo. Pueden preguntar a conocidos que estén trabajando en agencias, pueden buscar, hay páginas, si ustedes buscan en internet, hay páginas que cuentan un poco cuáles son los sueldos. Pero como mínimo tienen que ir con la idea de lo que ustedes necesitan para vivir. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, ¿cuál es tu remuneración pretendida? Y ustedes me dicen, mira, no tengo ni idea. Y para la posición nosotros tenemos pensado pagar 500.000 pesos. Y ustedes necesitan 100, perdón, 1.000.000 para vivir. Y ya lo van a descartar esa posición. Entonces, como mínimo, tienen que tener esa noción. Ahora, después pueden abrir el juego a, que es lo que muchos dicen, mirá, yo lo mínimo que me gustaría ganar es esto, idealmente tanto, que tiene que estar por encima del mínimo, obviamente, pero estoy abierto a conversar, a charlar, se puede negociar dependiendo de los beneficios también, porque eso suele sumar bastante. Perdón, pues ya la voz no me está dando mucho. Eso suele sumar bastante. Pero un dato importante, y porque me pasó hace no mucho, hagan sus propias experiencias y no se dejen llevar por lo que dicen. Muchas veces hay información falsa dando vueltas en chats y me ha pasado que me manden chats de búsquedas entre estudiantes en donde se corre información de en tal o cual agencia pagan tanto para tal posición y nada que ver. Pasó particularmente con una de Mazalán, por eso les cuento, no se dejen llevar solo por eso. Vayan a la entrevista, cuenten cuál es la remuneración pretendida de ustedes y después ven, que les digan que no o cuál es la remuneración en la entrevista. No se queden solamente con la información que figura, que anda dando vuelta en chats. Buenísimo, Laura. Si querés te dejamos tomar agua y mientras le proponemos a los chicos si quieren compartir sus perfiles de LinkedIn por el chat, así conectamos, aprovechamos un espacio Bien, más para hacer networking. bien. Tengo 3 consultas más. Una es con respecto a la distancia. Dice, ¿qué tan real o probable es que filtren según la distancia en la que me encuentro respecto de la oficina? Porque quizás no vivo cerca, pero no tengo problema en moverme. Bien. Considero que esta suele ser la característica que me juega en contra. ¿Considerás que es un factor importante a la hora de filtrar un candidato, Laura? Depende. Depende de si el trabajo es presencial, requiere algún tipo de presencialidad. No es lo mismo para nosotros hoy, por ejemplo, Mazalán se viene presencial una vez por semana a la oficina. Con lo cual, si la persona no tiene problema en viajar de zona norte, zona sur, zona oeste, una vez por semana, a nosotros no nos interesa. Ahora, por un tema de integración con el equipo, cultura, sí vamos a filtrar por gente que viva en Buenos Aires o alrededores, salvo que sea para trabajar en la sede de Córdoba. Desde ese lado, sí es un filtro. Ahora, si están dentro de Buenos Aires, no. Y también depende del trabajo. Hay agencias que el trabajo es 100% remoto, con lo cual no, ahí no pesa en nada. Buenísimo. Vamos con otra. ¿Qué pasos considerás que deberían seguir los estudiantes que quieren tener su primera experiencia laboral en el área de relaciones públicas? Bueno, un poco lo que hablábamos antes con el ejemplo de Fiamma, ¿no? Hacerse ver. ¿Cómo se pueden hacer ver? Con postulaciones espontáneas, participando en voluntariados, postulando a pasantías, ¿no?
nosotros a la hora de buscar gente, buscamos muchísimo en pasantías, a través de pasantías. Y yo creo que les diría que en un 60% de la gente que hoy tenemos trabajando en roles de asistentes y de ejecutivo junior, empezaron trabajando como pasantes, con lo cual las pasantías y las prácticas profesionales son herramientas muy importantes a la hora de hacer la primera experiencia. Otra cosa que pueden utilizar también es, propónganles a sus profesores de la facultad que nos contacten a las áreas de recursos humanos o de people para hacer visitas a las consultoras. Nosotros abrimos las puertas y ahí es una buena instancia, primero para que ustedes conozcan cómo es una consultora por dentro, cómo es un día de trabajo, que nosotros los veamos a ustedes, que nos hagan llegar sus perfiles. Eso también es una buena manera de tener esa primera experiencia, ese primer acercamiento. Buenísimo. Aprovecho ahora a decirles que vamos a dejar acá en el chat una encuesta. Si pueden responderla, nos va a servir como para organizar las próximas capacitaciones. No sé si queda alguna pregunta más, si alguien más tiene alguna duda. Creo que ya repasamos las más importantes. Y yo creo que podríamos prender las camaritas, todos los presentes, para hacer una linda foto para compartir en las redes de la comisión, que de paso aprovecho y les paso el link por el chat de acá de Zoom para que todos nos puedan seguir en las redes de jóvenes, quienes no nos sigan. Así que si quieren ir prendiendo sus cámaras, así sacamos una fotito. Esperen que estoy buscando. Perdón, para no dejarlo a Ale con su pregunta sobre el seniority. ¿Qué define el seniority? Era, ¿no es cierto, Ale? ¿Qué define el seniority? Correcto, lo que yo había puesto era si es la experiencia o si es el tiempo en el puesto de trabajo. No, normalmente es la experiencia. La experiencia porque los años de trabajo dentro de la misma posición no definen el conocimiento que vas a tener dentro de ese puesto en particular, más allá, perdón, de ese puesto en particular. Entonces, los años de experiencia o quizás el haber pasado por distintas cuentas, por distintas consultoras, el conocimiento que vas ganando sobre determinados procesos, sobre determinadas funciones. No es lo mismo saber hacer clipping solamente que ya haber participado en el armado de un plan de comunicación, de haber participado en convocatoria de periodistas o de participar en la organización de un evento. Todo el conocimiento que uno va adquiriendo a través de los años es lo que va generando que ese seniority vaya aumentando. Y la última relacionada a esto, y ya los dejo, perdón, porque justamente yo estoy en desarrollo profesional, en la Secretaría de Desarrollo Profesional en el Consejo bueno, de la Secretaría de Jóvenes. Cuando caes en la famosa zona gris, de que tenés un poco más de experiencia para el junior, pero no llegás al senior, también justamente por ese tema de que digamos, estás sobrecalificado para el junior, pero no llegás al senior. Y caes en una zona gris y no todos tienen semi-senior. ¿Qué se hace en ese caso? Gracias. Yo siempre recomiendo que postulen a los dos perfiles. ¿Por qué? Porque va a depender de la posibilidad que tenga la agencia o la consultora de capacitar a la persona, quizás tomar a alguien que le falte un poquito de seniority y capacitarlo y apostar. Acá quizás muchas veces entra en juego esto que mencionábamos, ¿no? De pedir referencias, de saber qué tan cerca o tan lejos está la persona de pegar el salto para una posición un poquito más senior. Y si nosotros como consultora tenemos buenas referencias y tenemos el tiempo de capacitar a la persona, vamos a apostar. Y si no, empezar un poquito, acá tiene que ver también un poco con la posibilidad que tenga cada uno de ustedes, ¿no? Y las ganas de aguantar un poquito más y decir, bueno,
entro por esta posición más junior y me doy el tiempo de que me conozcan e ir capacitándome hasta poder pegar el salto. Pero postulen a todo, que siempre es Buenísimo. lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, sacamos la foto entonces. Prenden todos sus camaritas. Bien, bien, ahí va, ahí sacó. Prepárense. Listo. Si quieren, esperen que saco una más. Mientras las estoy mandando. Ahí va una más. Excelente. Excelente. Si quieren hacer alguna consulta más, aprovechen la Laura, que la verdad que estuvo muy buena la charla. Nos diste un montón de info importante. Me Muchísima, alegro. muchísima info importante. Bueno, nada, agradecerle a Vero porque se sumó como moderadora, se animó a moderar la charla. A Ivy, nuestro presidente de la comisión, y bueno, a todos los participantes, esperamos que les haya gustado. Estamos muy conformes desde el equipo porque estuvo muy buena, la verdad que nos llevamos un montón de info. Y bueno, nada, ojalá que se copen en completar la encuesta que les dejamos, que eso nos va a servir un montón para futuras capacitaciones, para futuros aprendiendo, que nos vamos a encargar de que les llegue por mail también, así cualquier cosa la tienen a mano. Y Lau, nada, una vez más agradecerte por la participación. Fue medio complicado coordinar fecha, posponer. Así que nada, te agradecemos un montón. Así que sí, bueno, si alguien quiere decirle algo más, Vero, ¿querés cerrar? Por mi parte, la verdad que estoy muy, muy agradecida, muy contenta. Gracias a Genial. ustedes. Perdón que así ya le cierro con el espacio. Espero que todos me manden sus CVs al equipo de People, los vamos a recibir con los brazos abiertos, de verdad, que nosotros tenemos en cuenta a todo el mundo. Esto es también un poco un espacio publicitario, pero en serio que más adelante tenemos en cuenta a todo el mundo. Tenemos mucha gente trabajando con nosotros que arrancó de cero, así que anímense, denlo todo, sean desinhibidos, que es lo que más valoramos, y nos encanta que apuesten y que tengan ganas de aprender y de crecer. Así que